Muy buenos días, tardes o noches, depende del momento en que nos escuchen o nos vean en este nuevo video del curso de determinantes sociales del proceso de salud de enfermedad que se imparte en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Odontología. En la charla de hoy vamos a tratar de describir los elementos que contribuyen al entendimiento de la causalidad desde el momento de la Revolución Francesa. Nos vamos a ubicar cronológicamente en Europa central, continental, en los albores del año 1789, que es el año famoso de la ocurrencia de la Revolución Francesa, recordando, para quienes nos siguen en el canal, pueden ver la charla anterior en la que llegamos hasta este momento, que la Revolución Francesa tiene unos antecedentes gruesos que comentamos. Era pues por supuesto la gran concentración de la riqueza en las pocas manos de la nobleza y de la aristocracia, ya que era una monarquía autoritaria que concentraba mucho poder político y económico, y a que había un movimiento humanista que encabezó Denis Diderot y que siguieron muchos pensadores y pensadoras. Allí nace la primera gran obra feminista, la mencionaremos también, y todo ese caldo de cultivo de pensamiento humanista que consideraba que el Estado debía ser el garante de algunos o de varios de los derechos sociales de la ciudadanía, sumado al gran abuso de poder y a la gran pobreza, sobre todo la pobreza rural, que llevaba a mucha gente incluso a morir de hambre, físicamente morían de hambre. Se da un proceso revolucionario. Ese proceso revolucionario daría incluso para un doctorado para las personas que nos ven, nos escuchan, para la audiencia presente hoy en directo. Quien quiera, hay mucho material que pueden buscar en YouTube, porque la Revolución Francesa marcó un antes y un después en la historia. Eh, Quiero que se trasladen por un momento a esa época donde el rey, casi todos eran hombres, o el monarca, la monarquía era todopoderosa y se pensaba que su autoridad devenía directamente de Dios. Es decir, era una concepción absolutamente fuerte sobre lo que significaba la persona y la institución de la monarquía. Entonces, que un pueblo, en este caso el pueblo francés y luego otros, se atrevan a plantear y a participar en una revolución que termina derrocando a la monarquía, y que luego de un par de años el rey y la reina y la familia y otros altos cargos están detenidos, encarcelados, se les hace un juicio político de parte del gobierno revolucionario y se toma una medida que uno puede ver hoy de pronto con cierto, pues, espeluznante, y es que se decide condenarlos a muerte. Y en la época la manera de mandar un símbolo también de humillación hacia la persona que era condenada era cortar la cabeza. En otros casos era el ahorcamiento, y en este caso ustedes seguramente todas y todos saben que se había perfeccionado la guillotina justamente por un señor de apellido Guillotín, y por eso se llama la guillotina, y se hizo famosa en un periodo que después, si alcanzamos lo comentamos. La Revolución Francesa, después de unos 8 o 9 años, empieza a derivar en una versión mucho más autoritaria, porque la burguesía que acompañó al pueblo al principio, como lo he señalado en otros videos, eh, al principio se alía con el pueblo para poder cumplir sus propósitos. Léanlo en clave de hoy, por ejemplo, en clave de futuro pasado reciente. Y luego, cuando ha cumplido sus propósitos y obtiene lo que quiere, intenta sabotear el proceso, y como en otras ocasiones, o más adelante en el futuro,
traiciona al pueblo, incluso lo pasa por las armas, o en otros casos hace que se produzca, como en este caso, se sabotea desde dentro para que el mismo pueblo que apoyó al principio de la revolución se ponga en contra. Lo que veremos aquí es que después este proceso va a derivar en el ascenso paulatino de un general que todos conocemos, que es Napoleón. Napoleón empieza en el ejército, en estas guerras de la revolución. Una vez que la revolución francesa triunfa y se produce la abolición de la monarquía, la mayoría de los vecinos y cercanos e intermedios de Francia eran monarquías, que estaban emparentadas biológicamente con el rey y la reina de Francia. María Antonieta, por ejemplo, era la hija de la emperatriz de Austria, una figura poderosísima para el momento en Europa. Era hermana de otros reyes de Baviera o de Prusia, en fin, estaban muy emparentados y emparentadas con las cabezas coronadas de Europa, también de Inglaterra, e incluso eran familiares un poco lejanos, pero lo eran, de los zares de Rusia, y entonces la mayoría de los países vecinos le declaran la guerra a Francia. En esa guerra, para poder entender, oiga, ¿cuál guerra? En esa guerra que las potencias occidentales le declaran a la revolución, a la república, porque se instala una república, pasamos de una monarquía a una república, y en esa guerra es donde Napoleón empieza a ascender, tanto que termina siendo el comandante de los ejércitos. Al principio Francia pierde parte de su territorio, tiene que hacer una serie de concesiones para salvaguardar la integridad de la revolución. Y luego, cuando Napoleón se fortalece, y ahora paso a las medidas políticas y de salud que nos importan, Napoleón luego de unos 10 años, más o menos en 1803, van a ser más como 12, en 1803 o 1802, pueden ver la película famosa o buscar en YouTube, pasa de ser el coordinador general del ejército a proclamarse el líder de la revolución y luego se proclama emperador. Hay un famoso cuadro de un pintor francés famosísimo donde se ve a Napoleón parado, visto lateral, coronando a la emperatriz, a su esposa, y al el papa que había sido enviado, porque era quien coronaba a los emperadores de Europa. Napoleón le quita la corona y él corona a su esposa y arranca el periodo que se denomina, ya no hay más república, sino que empieza el imperio. Napoleón empieza una serie de guerras de extensión del imperio francés con varios países europeos. Acá en mi canal encuentran una charla relacionada solamente con esto. Es muy, muy interesante qué es lo que pasa con las guerras napoleónicas y las consecuencias que tiene para la historia de la humanidad, pero hoy no es el asunto central de nuestro video, de nuestra conversación, pero importante que en el contexto de la causalidad entendamos que se libró una gran guerra patria que después termina ganando Francia y años después Napoleón va a ser derrotado en dos ocasiones. En la primera ocasión lo detienen y lo envían a una isla en el Mediterráneo europeo. Ahí está un tiempo encarcelado, pero luego con fuerzas amigas al interior de Francia, él logra escapar, se vuelve a Francia, reorganiza los ejércitos y retoma un nuevo asalto que los historiadores, seguramente por darle mayor relieve, lo ubican en 100 días de duración, que justamente hoy se están cumpliendo los 100 días del segundo mandato del presidente del país del norte. Hoy cumple los primeros 100 días. Luego veremos las implicaciones que ha tenido, las decisiones administrativas que ha tomado, pero vuelvo sobre los 100 días del segundo regreso de Napoleón. Allí Inglaterra ya decididamente dice, no, no aguantamos más y se produce una famosa batalla
una batalla donde va a ser derrotado finalmente Napoleón. Y en esta ocasión las potencias dominantes dicen no lo queremos cerca y lo mandan a una isla que está en la mitad, o no en la mitad, pero está muy lejos en el océano Atlántico. Eh, si trazáramos una línea, está como en el Ecuador entre la costa africana y la costa de Brasil, que es la isla de Santa Elena. Allá, ya en su último exilio, Napoleón va a morir y luego va a volver su cuerpo a Francia y aunque fue derrotado por las potencias extranjeras, el pueblo francés le tenía mucha veneración y le construyen una tumba al tamaño de lo que fue esta figura política. Esa tumba aún existe, está en una iglesia muy hermosa de París, está dedicada solo a la tumba de Napoleón, que tiene como 7 capas. La primera es un sarcófago de acero y luego una serie de, ahí sí como las cajas chinas de las que vamos a hablar más adelante. Al final hay un gran adorno como los eh, sarcófagos egipcios y esa iglesia pues ha sido respetada desde entonces, nunca ha sido ni vandalizada ni durante las guerras le ha pasado nada. Bueno, hasta ahí la parte anecdótica, pero que es clave comprender que luego de la Revolución Francesa, que instaura la República, va a venir un momento del imperio, luego una derrota y un regreso a la monarquía, pero que pasa por un periodo presidencialista eh, que va a tener como protagonista al sobrino de este Napoleón Bonaparte del que estamos hablando acá. Un sobrino que también era pues de militar, más del ala derecha o conservadora del espectro político. En un momento dado, el pueblo francés dice, queremos elegir una persona que presida la nueva república, abolido el imperio. Este sobrino se presenta como un progresista, como un camaleón, lo hemos visto en la política todos los días, termina ganando las elecciones para hacer corto el cuento, y se empieza a radicalizar y termina restaurando el imperio de su tío y se hace coronar como Napoleón III. Ese Napoleón III va a jugar un papel muy importante en la vida política europea porque también va a derivar primero de ese falso progresismo en un imperio más reaccionario y allí, eso ya será por allá en el 1860-70, el pueblo se va a volver a revolucionar y se va a instaurar una figura que quiero que anoten en sus cuadernos o en sus celulares o lo tengamos en mente. Se va a crear por un momento en la historia, que dura más o menos 3 meses, un gobierno de tipo comunal comunitario que se denominó la Comuna de París. Durante 3 meses, París y parte de Francia se, se hace la abolición del imperio nuevamente y se crea una nueva república, pero dirigida por los comunes, los comuneros, la comuna. Por supuesto, el ejército y la burguesía se levantan frente a esa comuna y se va a producir una represión sangrienta y van a terminar matando a la mayoría de los comuneros, como sucedió en Colombia con nuestros comuneros, y se restaura de nuevo la república. Por eso es que ustedes seguramente y nuestra audiencia ha escuchado que Francia está en la quinta república, es decir, han pasado de la monarquía a la república, al imperio, a otra monarquía, a otra república, y por eso se dice que hoy Francia está en la quinta república. Va a haber otro momento crucial que es en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade Francia, ahí también se suspende la república, entonces por eso, como parte de ampliar nuestro horizonte cultural, en Francia están lo que se llama la Quinta República. Bueno, ese gran paréntesis de introducción, todo el tiempo hemos dejado para que las personas lean la diapositiva, pero me interesa, si pueden agrandar, yo lo voy a hacer por un momento. Quiero que vean el grabado que acompaña a esta diapositiva, lo voy a poner lo más grande que pueda. Es una imagen
Lo que vemos aquí es la iglesia de Notre Dame, famosísima porque hace unos 2 meses o 3 se hizo la reinauguración, porque recuerden ustedes que se incendió y en menos de 3 horas recogieron como 600 millones de euros para recuperarla. Aquí al lado de este edificio que ustedes observan, se llama el Hotel Dieu, D-I-E-U. Existía, ambos existen todavía, y durante ese periodo revolucionario, este edificio, que no era privado, se nacionaliza y se destina para ser el hospital de último nivel, como diríamos hoy el San Juan de Dios, el hospital de cuarto nivel o el hospital nacional, donde se iba a atender la salud de la población. Eso tiene enorme importancia, vuelvo a reducir un poquito el tamaño, es porque rápidamente después de la revolución, en 1791, se crean diferentes comités, en este caso hay uno que es el de atención a las personas que mendigaban, comité de mendicancia, coordinado por un duque que estaba del lado de la revolución, el duque de La Rochelle, seguro han oído también esa palabra, y se concluye, miren esto tan importante, pasamos de una monarquía absolutista que no consideraba que la gente tenía derechos, a que en este momento se concluye que el trabajo es uno de los derechos, aquí se hablaba en masculino, en los derechos del hombre, y que si el Estado no puede proveerlo, se debe garantizar la subsistencia al desempleado. Miren cómo entonces el subsidio al desempleo, pero antes de eso, que el trabajo es un derecho humano fundamental, nos viene de la Revolución Francesa. Y por eso es que es un hito tan importante, porque nos vienen más cosas positivas. Algunas no tanto, pero vamos a mencionar las positivas y veremos más adelante, durante el resto del curso y en futuras charlas en nuestro canal, que el trabajo es uno de los determinantes sociales más potentes junto a los que mencionamos en la clase anterior, que hemos incorporado algunos. Pero el trabajo, o sea, tener trabajo y el tipo de trabajo que tú tienes es un determinante crucial de la manera como tú te enfermas, cómo resuelves o no la enfermedad y si te mueres antes o no. En otras charlas hemos dado ejemplos, pero cada una o cada uno de quienes nos escuchan, nos ven, o ustedes con sus familias, o ustedes mismas y ustedes mismos pueden ver, no, es que yo tengo un familiar que trabajó toda la vida en tal cosa y terminó súper enfermo o enferma de tal y hasta tiene una pensión de invalidez. Bueno, en muchas otras ramas, la gente, como dijimos en charlas anteriores, con el asbesto, con trabajar en las minas de carbón, con trabajar en sitios donde había exposición a químicos que hoy sabemos que producen cáncer y que aumentan la mortalidad, pues terminaban muriendo antes que las personas que trabajaban en lo que llamamos, y lo veremos más adelante, los empleos llamados de cuello blanco, no necesariamente son todos de altos ingresos, pero también ahí está todo el cuerpo de personas que trabajan en la parte administrativa, en la parte secretarial, contaduría, apoyo en las oficinas, todo ese gran grueso de trabajadoras y trabajadores tiene una categoría grande de denominarse y tienen un patrón de enfermedad particular, sobre todo las personas más sedentarias. Es decir, si tú trabajas toda la vida en una oficina, sentado o sentada, sin nada de lo que vendrá después de la parte de ejercicio o de dieta, pues tu tendencia es a que al pasar el tiempo vas a tener más problemas cardiovasculares ligados no solo al sedentarismo, sino seguramente a la dieta alta en triglicéridos o en ácidos grasos. Eso combinado va a hacer que este grupo de trabajadoras y trabajadores muera más fácil de infarto del corazón o lo que se llama un stroke o infarto o derrame, que es como característicamente la gente denomina a una ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. Ya que estamos hablando de eso y tenemos un público amplio de salud,
El infarto en el cerebro se puede causar por dos motivos: o se rompe un vaso, entonces ese es el que llama la gente le dio un derrame cerebral, pero también, como se mencionó en la clase anterior, en la charla pasada, puede ser que llegó un coágulo o que la sangre ya no logra pasar porque un vasito se estrecha y entonces el infarto es isquémico, es decir, no llega irrigación a la zona y se produce la muerte de una parte del cerebro, igual que ocurre en el corazón. En el corazón suelen ser sobre todo isquémicos. Una parte del corazón no recibe el suministro sanguíneo, se muere esa parte y, claro, nos da el infarto del miocardio. Bueno, excúsenme el paréntesis tan largo, pero es interesante. Volvemos a retomar que la Revolución Francesa proclama esa que Nariño va a traducir y va a traer a Colombia, que se llamaban en masculino los derechos del hombre y del ciudadano, que va a ser un hito histórico que nos va a procurar una cantidad de cambios positivos en todo el mundo. En la parte final de la diapositiva, dice que como producto de esto, más adelante, ya no solo el trabajo, sino la salud, por eso se nacionalizó el Hotel Dieu, la salud se incluye como obligación del Estado y para la odontología, la medicina, la enfermería, la nutrición, las terapias, todas las profesiones que nos llamamos profesiones de la salud, durante estos años se hace una gran organización, se nacionalizan todos los hospitales, se hace pública toda la educación y se instauran unos comités para que regulen la prestación de los servicios de salud organizados en niveles. Miren la antigüedad que tiene esto, que el primer nivel, que el segundo nivel, que el tercer nivel de atención, y en el Hotel 10 se trataba lo más complejo, pero así como se reguló la prestación, también se reguló la formación del talento humano que prestaría los servicios de salud y el sistema de hospitales públicos. Antes de esto, el personal, sobre todo médico, pero también el personal de odontología, se formaba como los aprendices de un taller artesanal. Estaban al lado de un médico que ya practicaba, que la sociedad le había dado ese valor, y después de un tiempo de aprendizaje que no era corto, el tutor o el mentor le decía, bueno, ya estás listo, anda, ya tú puedes practicar por tu cuenta. Lo mismo pasaba con la odontología. Éramos aprendices, estábamos unos años con nuestro tutor o tutora, también había odontólogas, no podían ejercer con el nombre de mujeres, entonces muchas veces, estos son anécdotas, eh, la, la aprendiz de odontóloga que estaba aprendiendo con su marido quedaba viuda, pero ella seguía ejerciendo con el nombre del marido para poder seguir atendiendo la clientela y pues bueno, esto habla de la discriminación hacia las mujeres, categoría que subsiste hoy en día y por eso el género, recalco, será tan importante para entenderlo más adelante como uno de los determinantes. La situación puntual que nos interesa y que debatimos en otras conferencias que pueden buscar acá mismo en el canal es cómo la odontología no se apega a las normas que se estipulan en este momento, como sí lo hizo la medicina. Es decir, la medicina aceptó que sería regulada por el Estado y en esa ocasión por el Colegio de Medicina o Colegio de Médicos y Médicas, la odontología por una serie de categorías que sería extenso mencionar, decide que no se va a vincular, que no va a ser una de las profesiones nucleares del Estado y se mantiene fuera del control estricto del Estado, pero aún así se mantiene que de aquí en adelante, es decir, desde este año en adelante, en Francia, luego en Europa y luego se traduce a Estados Unidos y a América, donde llegará, ya sabemos, al Colegio Dental de Bogotá. Las personas que querían ejercer públicamente como odontólogos u odontólogas tenían que certificarse frente a un tribunal, tribunal porque era de tres, que pertenecían al colegio, en este caso al Colegio de Odontología. Aunque no era una profesión regulada por el Estado francés,
seguía los parámetros de que debía someterse a un examen para certificarse que podía ejercer en público. Luego veremos cómo esto, que está ligado a las universidades, cuando tú estudiabas en la universidad, que es lo que hacemos hoy, la universidad nos faculta, y por eso hablamos de facultades. La facultad, que tiene ese nombre, al final faculta, mediante un diploma, que ha sido antecedido por muchos semestres de trabajo duro en todas las profesiones, pero en esta también, al final te entregan un diploma y te faculto ante la sociedad colombiana para que seas reconocida o reconocido como odontólogo o odontóloga, y ya a nivel internacional habrá homologación con otras instituciones. Es clave entonces, lo decía en la charla anterior que está en nuestro canal, que este momento es el momento del nacimiento formal, pero no lo llamamos nacimiento porque había nacido desde el antiguo imperio chino, los imperios de Oriente y sobre todo Egipto y Grecia, había nacido ya la odontología. Aquí lo que hablamos es de una palabra: institucionalización. Es decir, esa práctica desordenada donde había diferentes clases de odontólogos, unos que atendían a la aristocracia, otros que atendían a la gente pudiente, otros que atendían a las capas medias, y la imagen que suele tener la mayoría de quienes nos ven, que es el sacamuelas que estaba en las ferias populares, en un carruaje, donde además había obras de teatro, de títeres, era vendedor, amolaba cuchillos y también sacaba muelas. Entonces ese último escalafón famoso del sacamuelas, que así se le decía, es el que va a terminar dando paso al odontólogo de consultorio, que va a nacer después de este momento. Y como las personas no sabían leer y no sabían escribir, la mayoría al principio, los odontólogos, como además aprovechaban que tenían una silla para cortar pelo y para afeitar, tenían elementos cortopunzantes. Ustedes lo han visto hoy en las barberías, un cilindro que gira con una cinta azul y roja en un fondo blanco, lo azul que representa el agua, la limpieza. Yo, como no sabía leer, pero veía eso a lo lejos, podía saber que ahí había una barbería, pero con la bandita roja, los barberos, los cirujanos barberos no solamente sacaban muelas, también hacían una práctica que mencionamos en una charla anterior, que era la sangría. Recuerden que dijimos que la sangría se hacía desde tiempos inmemoriales, cuando teníamos exceso de humedad o de agua en nuestro cuerpo. Es decir, que aquí tenemos, en un momento de plena revolución política en Francia, una manera que incorporó el paradigma miasmático humoral y que resolvía el exceso del humor acuático o acuoso con las sangrías. ¿Y quién hacía las sangrías a los sectores populares? Ese cirujano barbero dentista. Y luego de unos años ya se va a separar de esas funciones y va a quedar solo el cirujano dentista, y se mantendrán ya otros odontólogos que atienden que serán los cirujanos dentistas, quienes atienden a las capas más ricas de la población. Entonces miren cómo lo anunciábamos en nuestro video anterior: la Revolución Francesa para la odontología, para la medicina y para las carreras de la salud es de una importancia así monumental, y casi nunca nos suelen decir esto, porque es en ese momento donde se organiza desde el Estado la enseñanza, la prestación del servicio y la acreditación de que tú puedes ejercer o no esas profesiones de la salud. Entonces, muy importante que hoy nos quede claro que en este momento es que se produce la institucionalización de la práctica odontológica, y que por unas razones que discutiremos en otro video, no se sumó a ese control estatal tan fuerte que tenía la profesión de la medicina. Y por eso hasta el día de hoy, en algunos países, pues Colombia es un ejemplo de eso, casi todo América Latina, las facultades de odontología están separadas de las facultades de medicina, a veces geográficamente, a veces puede que estén juntas administrativamente,
Pero en Europa durante muchos años, eso ya no es así hoy, para ser odontólogo u odontóloga, tú primero tenías que estudiar medicina. Estudiabas medicina y luego hacías una especialización como quien hace la especialización en, digamos, dermatología, la piel, otorrinolaringología, oftalmología, se hacía la especialización en estomatología, que es otro nombre que tiene nuestra carrera. Eso luego cambió y se vio que era insuficiente la formación más de tipo odontológico que recibían aquellos médicos o médicas. Estaban muy bien formadas y formados en la parte médica, pero el tiempo que duraba la especialización no era suficiente para aprender todos los avances y desarrollos que hay técnicos y tecnológicos en la parte artesanal, en el sentido fino de la artesanía fina de nuestra práctica odontológica. Entonces, ese debate sí ya hay abierto, quizá no esté muy activo ahora, pero hay una pregunta que podemos dejar a las personas que nos ven, a quienes están aquí hoy en la charla, es si en un contexto X, o sea, de mayor prosperidad social, de mayor riqueza, de mayor garantía de derechos, los odontólogos y odontólogas deberían ser antes médicos o médicas. Ese es un debate que no vamos a resolver hoy, pero bueno que dejemos la pregunta para que la gente que nos ve, que de pronto no es odontóloga o que sí, se haga esa pregunta, oiga, ¿deberían ser los odontólogos primero médicos? Por supuesto, aclarando que eso requeriría una cantidad de ajustes porque saldría muy costoso entonces formar el recurso humano odontológico en un país donde tenemos tantas desigualdades. Bueno, cierro ahí o si no sigo por esa vía y se nos va la conferencia en todo eso. Continuemos con herencias entonces de la Revolución Francesa. Aquí tenemos a este señor, tal vez muy poco conocido, Pierre Charles Alexandre Louis. Miren los años en los que vivió, atraviesa 2 siglos y en su obra El método numérico, si recuerdan del video pasado, hablamos que había unos señores en Alemania que habían implementado la estadística moderna, que la enseñaban en las universidades le pedí el favor a alguien que me dijera cómo se llama la ciudad en español, si lo pueden hacer hoy, haga, por favor, alguien ayúdeme, no sé si Juan o Ileana, Göttingen, creo que es Gotinga, pero quiero saber el nombre preciso en español. Este señor dice que esa estadística que se enseñaba a los servidores públicos debe incorporarse a la medicina o a las ciencias de la salud. Nos dice que a partir de la observación y la cuantificación, él solamente mirando y tomando apuntes numéricos, concluyó que la tuberculosis no es hereditaria, se creía que era hereditaria. Por supuesto, si la tuberculosis, como sabemos, está asociada a la precariedad de servicios públicos, de la vivienda y de la pobreza, pobreza de recursos, pobreza material, pues en las familias pobres había madres, padres, hijos, hijas, sobrinos, varias generaciones que morían de tuberculosis, y entonces se pensaba que era hereditaria. Este señor cuando se pone a hacer ese trabajo de filigrana dice que no es hereditaria y entonces cuestiona, miren el año en que se cuestiona por primera vez, venía haciéndose desde miles de años antes de la era moderna, cuestiona la utilidad real de las sangrías en su tratamiento, porque él empezó a observar que las personas que se hacían más sangrías morían. Por anemia, por supuesto, se terminaban debilitando más. Eh, Más adelante, pues como todas estas personas que he mostrado en la charla anterior y en la de hoy, tienen sus seguidores y van formando escuela, que es también de lo que se trata la charla de hoy, que aunque ya advertimos en el video anterior que se presenta una visión lineal de la historia, lo cual no es cierto, la historia no es lineal, es más bien un proceso de espirales, lo explicaremos en otro video, pero para líneas generales nos sirve ver nombres, ideas, escuelas, en tanto estamos haciendo el seguimiento de las corrientes de la causalidad en salud y enfermedad. Aquí tenemos otro señor, Adolphe Quetelet, que introdujo el estudio de la física social, estudiada desde el punto de vista cuantitativo y estadístico. Y miren la palabra que utiliza. Yo no la puse porque yo quisiera ponerla ahí,
está tomada de su biografía. Dice, para dar cuenta de los determinantes sociales y económicos de la distribución de la enfermedad. Entonces, también un gran hallazgo para nuestra audiencia, el discurso de los determinantes no nace con la comisión de la OMS para el estudio de los determinantes, que como veremos nace en 2005, sino que ya desde esta época se hablaba de unos determinantes, miren este caso, sociales y económicos, en este caso de la distribución de la enfermedad, luego veremos que eso se va a ampliar y veremos que no solo es la distribución, sino también empezarán a buscar si esos determinantes se relacionan con las causas y los posibles desenlaces de la salud de enfermedad, que es de lo que trata en general este curso que dictamos en la Universidad Nacional y que ustedes pueden seguir fraccionado en conferencias en el canal de YouTube. Pasamos a este gran colaborador de la salud pública, es muy, muy famoso, su nombre Edwin Chadwick, vivió ya está todo el tiempo en este lado del siglo, vivió 89 años, casi que cuando Napoleón se va a hacer coronar emperador, él estaba naciendo. Edwin Chadwick, voy a hacer lo mismo, voy a ampliar aquí este mapa. Ustedes pueden darle una miradita, es pues una copia tomada de internet, pero si se ubican en la parte superior, dice mapa sanitario y ustedes encuentran dibujado con un detalle asombroso lo que Chadwick hace de contar diferentes situaciones que para él eran de interés. En este caso eran o enfermedades o muertes o nacimientos o lo que fuera que estuviera haciendo Chadwick en ese momento. Chadwick, si recuerdan en el video anterior, habíamos hablado de la escuela utilitarista creada por Bentham, pues Chadwick es un seguidor e implementador de las ideas de Bentham que marcan la salud pública británica. Y cuando podamos armar todas las fichas del rompecabezas, podremos entender por qué el sistema de salud inglés nació de tal manera, por qué en sus colonias que estaban regadas por todo el mundo se trasplanta ese mismo sistema de salud y luego veremos qué está pasando hoy con los sistemas de salud en el mundo y con las diferentes tradiciones que hoy vamos a intentar culminar, recordándole a las personas que no vieron nuestro video anterior, que se habían consolidado 3 escuelas de pensamiento en salud en Europa continental e insular, que eran precisamente la alemana, la inglesa y la francesa, de la cual hablamos en el video anterior para quien quiera ir a revisarlo. Aquí tenemos a un señor muy famoso, hemos mencionado su apellido varias veces en la clase, pero no habíamos tenido la oportunidad de conocerlo. Tenemos al señor William Farr, que es el que construye teóricamente el concepto de la curva o campana de Farr en 1868, mediante lo cual se describe en una curva normal, esto lo saben quienes hayan visto algo de estadística básica, que tiene una forma de campana, lo que estoy haciendo con mi mano, donde arranca casi de cero, llega a un valor que es el promedio y luego desciende y se vuelve a pagar en cero, si es que eso se comporta de manera perfecta, lo cual no existe. Pero lo interesante es que él empezó a hacer anotaciones, ya lo habían hecho en el mundo islámico en el año 800 y pico, y esto, como estamos hablando de historia europea, pareció mucho avance, pero la medicina islámica ya lo había descubierto hacía casi 1000 años antes. William Farr describe que toda epidemia tiene una manera que se comporta como esa campana, ya que tiene un comienzo, un pico donde está todo el mundo muriendo, 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 a lo que denominamos el valor estadístico llamado moda, y un proceso de declinación hasta su posible desaparición. Él además creó, se craneó la tasa de mortalidad. Cuando veamos eso en otra clase, en otro video, saber que una tasa es un fraccionario, es decir, que tiene un numerador y un denominador. Dejemos por hoy eso dicho ahí. Y por eso cuando uno lee literatura en salud,
dice tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, por 10.000 nacidos vivos, por lo que sea. La tasa siempre te dice qué es el denominador y por eso cuando hacemos trabajos comparativos en salud usamos tasas, no promedios, no modas, no medianas, usamos tasas homologadas por el denominador, bien sea por 10.000, por 100.000 o si es a nivel de mucha población por 1.000.000 de habitantes. Sobre eso hablaremos en otro video. También habló de algo que habíamos mencionado en el video anterior, lo voy a hablar un poco en desorden, la prevalencia, que es la ocurrencia de la enfermedad. ¿Cuántos casos se van presentando? Lo que prevalece, prevalencia, valores nuevos, tantos enfermos. Pero muy importante para la epidemiología y la salud pública y los determinantes, la velocidad a la cual está ocurriendo, por ejemplo, una epidemia. Retrotráiganse al momento de la COVID-19, donde todos los días teníamos boletines donde nos hablaban, se está acelerando, está aumentando la tasa de contagio, la tasa de letalidad, bueno, de todo lo que sea. Esto es la incidencia. Diferente a la ocurrencia, que es la prevalencia, la incidencia es la velocidad a la que la enfermedad o el fenómeno en salud se está desarrollando. Lo podemos explicar en otro video. De hecho, en el canal hay una charla dedicada solo a estas medidas para quien quiera adentrarse en su conocimiento. Y también un concepto pues clave, la duración. Aquí ya entonces se separaban las enfermedades en agudas, las que duraban poco tiempo, y enfermedades crónicas, las que duraban mucho más tiempo. Entonces, es un concepto que sigue vigente y habló del concepto de letalidad, bueno, y de otros conceptos súper importantes en salud pública y en epidemiología que siguen hoy vigentes. Volvamos a Francia. Tenemos aquí a Claude Bernard, tenemos ahí los años de nacimiento y de muerte. Aquí lo vemos en una pintura. Se nota que pertenecía a una academia, que era muy importante. Miren cómo se hace pintar. También una persona parece de una posición socioeconómica alta. Si ustedes observan con más detalle lo que voy a mostrar a continuación, vemos un cuadro aquí donde se ve seguramente en la sociedad a la que pertenecía. Si ustedes ven, hay como una mesa de disección. Aquí hay una palangana que parece que tiene restos de agua sanguinolenta. Este Claude Bernard, vamos a volver al tamaño nuestro, va a introducir y dinamiza la epidemiología con la noción de proceso causal. Miren que es la primera vez desde que comenzaron esta serie de charlas que hablamos de proceso, no que yo lo haya dicho porque lo digo todo el tiempo, sino que mencionamos que algún autor haya dicho que hay un proceso. Claude Bernard nos dice que hay un proceso causal, es decir, que hay un principio de sucesión de eventos en el tiempo, pareciera una secuencia, luego veremos que puede ser más el tipo de una red de araña o un rizoma de hongos, etcétera. Pero por ahora digamos que es una sucesión de eventos en el tiempo. Él era un hombre muy rico, como ya lo mencionamos, y financiaba los estudios de un filósofo. Imagínense, alguien de acá del lado de la salud financia a un filósofo llamado Augusto Comte, que funda una escuela filosófica poderosísima que hoy sigue vigente y que quizá lo habrán escuchado o lo van a escuchar y cuando lo escuchen ya podrán ubicar de qué se trata. Augusto Comte habla de la ciencia positiva y entonces luego se le fue dando el nombre del positivismo a esa escuela filosófica que Comte y que luego otros seguidores, muchos, hoy en día muchos y muchas, siguen y venía de la herencia esa newtoniana de solo lo que se ve, le vamos a sumar solo lo que se mide existe, es decir, todo lo que llamamos cualitativo, lo que llamamos los procesos sociales, todo eso para esta escuela casi que no existía y hay un gran debate entonces hoy entre nosotros
sobre el positivismo en salud, pensamiento positivo en salud, y lo importante de él es que habla de esta noción causa-efecto, que antes no se preguntaba como tal, ahora se empieza a preguntar, bueno, esto que tenemos aquí, que es una persona enferma de algo, tiene que tener una causa, y miren, si ven la figura que tengo abajo de la diapositiva, tiene que ver con lo que Newton nos decía y Descartes. O sea, esto está ligado al pensamiento cartesiano, newtoniano. Necesitamos buscar una causa más bien cercana que podamos interrumpir para evitar el efecto. Casi que no nos interesa ir a las causas que están, perdón que la mano se me sale de la pantalla, que las causas que están desde que usted nació, la familia, los que llamamos hoy determinantes intermedios estructurales, para estos no interesaban tanto, sino que querían pararse acá en la causa, cortarla y así evitar el efecto. Ese fenómeno, esa escuela, esa corriente de pensamiento muy poderosa porque, digamos, tiene demasiada evidencia que permite corroborar su validez y como se para en ese paradigma del que mencionamos en otra charla, de que lo que no se puede ver, o como dice la diapositiva, si yo no puedo medir, estimar algo, esa ciencia es una pobre ciencia y está al final resaltado, solo medir es bueno. Vamos a ver cómo eso se traduce a la formación de nuestras profesiones o de otras, donde siempre te están pidiendo, bueno, de los datos, muestre la estadística, no hable de la parte cualitativa. Entonces, todo esto viene derivado de esta escuela positivista y más adelante en otra charla y en otras charlas que hay ya en el canal, pero con este grupo entusiasta de jóvenes que tenemos inscritos en nuestro curso, más adelante pondremos en tensión, cuando decimos ponemos en tensión, queremos decir, vamos a poner a discutir las ideas del positivismo con las ideas de otras escuelas a las que llegaremos al final de la conversación y de la lectura que voy a procurar anidar en el video de YouTube del capítulo de nuestra querida Adriana Moiso sobre toda la historia de la causalidad. En esta diapositiva se resume lo que dije hace un momento y es que para esos años, ya estamos en el 1883 o 1880, había tres grandes escuelas de pensamiento en salud, ahí están marcadas, la alemana en azul, la inglesa en verde y la francesa en rojo. Cada cual, si quieren ampliarlo, consulten el video anterior en nuestro canal, tenía un aporte. Recordemos que en Alemania en particular había aportado el cameralismo, había aportado el concepto de que había derechos, de que el Estado tenía que brindar la salud y la educación, contrasta con la postura inglesa que dijimos que era la mercantilista, donde primaba sobre todo el libre mercado, la libre competencia y donde quizá no era tan derecho la salud ni las otras cosas, pero luego por un momento, será mucho más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, tendrán que cambiar esa concepción. Y en Francia, por lo que ya hemos revisado al inicio del video de hoy, la Revolución Francesa cambió totalmente e instaló en el discurso los derechos del ciudadano y la ciudadana y todo lo que hemos mencionado el día de hoy, es decir, que de Francia nos va a llegar una escuela mucho más basada en que la gente tiene derechos y que el Estado es el responsable de garantizar una parte muy importante de los derechos: salud, educación, trabajo, vías de comunicación, ocio, vivienda, etcétera, 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 que serán después todos objeto de un determinante, ya sea intermedio o estructural, de la salud de enfermedad. Aquí hay unas diapositivas por las que seguro voy a pasar muy rápido, pero me voy a detener en la parte intermedia. En otros videos hemos conversado sobre la viñeta de la mitad de un fenómeno tremendo que tuvo la humanidad. Ya había habido pandemias universales. Recordemos que pan es totalidad, todos, pandemia, es decir, una epidemia que ocurre en todo el globo.
Eh, Durante la Primera Guerra Mundial, sobre todo empezó por España, pero se fue rápidamente porque los ejércitos se movían o salían enfermos de las trincheras o recambiaban ejércitos y se iban a Gran Bretaña o a Francia o iban al frente a pelear con Alemania, con el Imperio Austrohúngaro, con los otomanos o iban a África. Pues resulta que tenemos la profesora Liliana Henao Cafure, que está a cargo del otro grupo de determinantes. Su tesis doctoral es comparando la pandemia de la gripa de esos años, después de la Primera Guerra Mundial, con la pandemia de la H1N1. Es mal llamada la gripe española, vamos a decir que es una pandemia de influenza, que fue la más extensa en el mundo hasta ese momento, con una gran mortalidad, dicen estos datos, que murieron 50 millones de personas en 18 meses. Es una tasa de letalidad, o sea, de quien se infecta de esto se muere, fue muy agresiva y por eso es tan estudiada y la tenemos en salud pública como un referente muy importante para comparar las pandemias actuales. Aclarando que el virus de la influenza, todas y todos, y si no lo sabemos, lo aprendemos. Por eso cada año sale una vacuna nueva, porque el virus de la influencia muta muy seguido, y como es estacional, como mencionamos en el video anterior, que depende de los ciclos de lluvias y de verano, cada año sale una vacuna nueva contra la influenza y entonces nos hace que nos vacunemos cada año, y para otras más agresivas, como la del neumococo, nos vacunaremos cada 5 años. Continuemos con un gran desarrollo en el siglo XIX. Esto es muy importante para la salud y para lo que hacemos cuando estemos en la parte clínica, bien sea en la parte odontológica o en la parte de quirófanos o donde sea que atendamos pacientes. Semmelweis, en 1848, guarden el año, porque va a ocurrir algo muy importante ese año que diremos más adelante. Él demostró, basado en una serie de estudios, que la fiebre puerperal, recuerden que el puerperio es el momento inmediatamente posterior al alumbramiento, al nacimiento del bebé, cuando ya se elimina la placenta, ese periodo inmediatamente después, que puede durar días o semanas, se llama el puerperio. Para la época y de ahí para atrás en la historia, miles, millones de mujeres morían de lo que se llamaba fiebre puerperal. Este señor descubrió, basado en observaciones, que la fiebre puerperal podía reducirse cuando los médicos lavaban sus manos antes de atender un parto. ¿Y cuál es la medida que primero se implementó durante la pandemia de la COVID-19? Además del distanciamiento, la mascarilla, lavado de manos, y de ahí vemos la obsesión por el gel o que no teníamos antes, pero eso viene desde estudios de esta época. ¿Cómo lo hizo? Pues en los hospitales, los médicos, además de atender a las personas enfermas, también bajaban y hacían autopsias en un sótano o algo así. Y solamente los médicos, si había médicas, pues también hacían las autopsias y luego subían a atender pacientes, lo que diríamos hoy a pisos o al área de hospitalización, y llamaban y decían: hay una materna que va a dar a luz, y entonces él iba y daba, traía, ayudaba a que ese niño o niña naciera. Pero había otras maternas que no eran atendidas por médicos, sino por enfermeras. Y él notó que las mujeres que daban a luz con enfermeras tenían una menor tasa de fiebre puerperal que las atendidas por los médicos. Él descubrió que era porque los médicos bajaban a la sala de donde estaban los muertos, la mayoría seguro habían muerto por causas infecciosas. Si el médico no hacía un lavado estricto de sus manos, cuando venía y recibía al niño, le transmitía los patógenos a la mujer y hacía que le diera la fiebre puerperal y se muriera. Entonces, mm, este hallazgo, más otros que veremos más adelante, con Lister y con Pasteur, nos darán
todo el paquete de medidas de bioseguridad que se ha ido refinando y que tenemos hoy en día, no solo los que practicamos o las que practicamos salud, sino en general la población ya ha internalizado esto. Panum en el 46, 2 años antes, había estudiado el sarampión en las Islas Faroes. Aquellas y aquellos de ustedes curiosos busquen dónde quedan las Islas Faroes. Tienen un nombre raro. Si alguien busca y me puede decir por el micrófono, mientras yo echo el cuento, estudió el sarampión en esas islas y concluyó que se transmite por contacto directo, contacto, cercanía entre el infectado y la persona susceptible, pero basado en la observación de los nativos y nativas de las Islas Faroes, él sugirió que el ataque de sarampión, si tú sobrevivías, te confería inmunidad de por vida. Eso va a afectar lo que después hablemos en vacunas y por esto se vacuna uno contra el sarampión y lo dije en una clase anterior, hoy Estados Unidos atraviesa por una epidemia alta de sarampión, lo hablamos en clase, no quedó registrado en video, pero para quienes nos escuchan, para el, para el mes de marzo, abril de 2025, en Estados Unidos han aumentado dramáticamente, sobre todo en el centro de los Estados Unidos, los casos de sarampión y hay una mortalidad muy alta en niños y niñas porque el movimiento antivacunas pues ha logrado que mucha población no vacune a sus pequeños o pequeñas y entonces tenemos ahí una consecuencia de un determinante grandote por aquí, que es un determinante de política pública que termina afectando la vida de las personas. Entonces, importante saber primero, ¿ya encontró alguien las Islas Faroes, por favor? Sí, profe, que queda en, pues que la soberanía es del Reino de Dinamarca Sí, y que está eh, como cerca de Noruega, en el norte del Océano Atlántico. sí, si hacemos una figura, aquí estaría Inglaterra, aquí estaría Noruega y las islas están por aquí. ¿Sí, Juan Diego? Más o menos. O sea, son unas islas Sí, que están señor. por aquí y pertenecen, uno creería que a Inglaterra, pero no, ¿me repites el reino al que pertenecían o pertenecen? Dinamarca. Al reino de Dinamarca, que sabemos que es ese país que es como una península que sale aquí arriba sobre los países nórdicos, está lejos de su tierra, pero fue colonizada por ellos. Hoy tienen un sistema administrativo especial, pero hasta allá se fue este señor a estudiar el sarampión. ¿Y qué hizo? Uno de los primeros diseños de investigación que van a aprender más adelante o que las personas que nos ven ya conocen, que es dividirlo a las personas expuestas con las no expuestas. Él hizo un estudio de observación, comparó a los que no les había dado con los que sí les había dado y saca esas conclusiones. Allá en las Islas Faroes, si revisan la clase anterior en nuestro canal, hemos dado varios ejemplos, pero llamativamente el día de la conferencia pasada hablamos de las observaciones de Lind, de la Armada Británica, donde descubrió la asociación entre la carencia de vitamina C y el escorbuto y el tratamiento con cítricos. Ahora tenemos el estudio de este señor sobre el sarampión. Recuerden que no hemos hablado nada del microscopio, no hemos hablado nada de los microorganismos. En el video de ayer hablamos de unos corpúsculos que afectaban el aire y que lo hacían pútrido y que ingresaban al cuerpo, pero no hemos dicho nada de los microorganismos. Pasemos a uno de los más conocidos y que es el ejemplo que quizá más se utiliza en las escuelas de salud pública o de salud en todo el mundo, que son los estudios de Jon Snow, como el de la gran serie pues, de nuestros dragones y el trono de hierro. Jon Snow sobre el cólera vivió entre 1813 y 1858 y se dedicó por encargo del gobierno de la monarquía inglesa a hacer observaciones durante las epidemias de cólera que eran recurrentes, así como la peste bubónica, peste negra, venía, se iba, el cólera también, iba, venía, pero en particular este señor estudió las epidemias que afectaron a Londres en
1848, de nuevo, miren el año, y 1854. Vamos a explicar rápidamente por qué este médico demostró que la transmisión del mal, era debida a la contaminación del agua por las heces o la contaminación con materia fecal del agua que consumía la gente que luego se enfermaba por cólera. Cuando más adelante lleguen a su curso de microbiología, para quienes nos escuchan, el cólera después se descubrió que es producido por una enterobacteria, es decir, una bacteria que vive en el sistema intestinal o gastrointestinal, que es la Vibrio cholerae o Vibrio cólera. Y si a ti te entra esa bacteria porque comes, nos pasa, a veces comemos por ahí en un puesto en la calle o en un sitio donde no se hizo la mejor higiene, nos puede dar una crisis estomacal diarreica terrible, y si no se atiende, si llega a ser cólera, puede ser otra cosa, solo una intoxicación, pero si llega a ser cólera, te mata. O sea, te, literalmente te deshidratas a tal punto que el cólera te mata y por eso es tan grave. ¿Cómo descubrió Jon Snow que el cólera estaba asociado a la contaminación de agua con heces de pacientes enfermos? El cuento es largo, no lo podemos hacer largo en nuestra charla de YouTube, vamos a contarlo lo más corto posible. Acá tenemos un mapa, voy a agrandarlo y voy a recorrerlo para que ustedes puedan leer algo. Me voy a mover un poco primero aquí arriba para que vean lo que significa la X. Es una bomba de donde, o pozo que había en los barrios, donde la gente, si ustedes ven las películas, le hacen y le hacen a una motobomba manual que saca el agua y la cargan en un balde. Y cada punto negro es muertos por cólera, y aquí la distancia en yardas. Se me desenfocó el punto rojo porque me moví, pero bueno, aquí vuelvo. Ustedes ven aquí entonces la bomba, la bomba, la bomba y los casos de muerte. Vemos las calles. Esta era la posición original, perdón. Si ustedes ven ahora un poquito, perdón, más alejado el cuadro, le pregunto al auditorio qué notan en relación, perdón, con los puntos de muertes y la ubicación de las bombas. ¿Quién quiere comentar? Anímense. ¿Hay una distribución homogénea de los casos de muerte en ese mapa? Si no se anima, pregunto aquí con mi lista que tengo al lado. Santiago Quintero, Santiago, Aquí estoy, profe, dígame. contéstame. Claro, me repite la pregunta, me hace el favor. Claro, porque quién sabe dónde tenía la cabeza, pero no importa. ¿Cómo es la distribución de los puntos negros que son muertos por cólera en este mapa? ¿Es una distribución uniforme o qué tipo de distribución ves en el mapa? A ver, me acerco. Acércate. Claro. Háganlo todas y todos. Yo ya lo hice antes Pues de sí, aquí, llamarte. pues es notorio que la mayoría de muertes es en el centro, ¿no? Pues alrededor del punto rojo. Le soplé con el punto rojo, pero pares en otras partes donde yo no sé si se ve este cosito que yo saco como puntero. Hay zonitas donde también hay agregados de hartos casos, como ves por aquí. Pero en general, ¿cómo es la distribución? ¿Cómo podrías calificarla? ¿Es homogénea? ¿Es heterogénea? ¿Cómo es? Mm. Voy a quitar el punto rojo. Listo, para que no nos friegue el punto rojo. Ah, pues sí, parece homogénea porque en ciertas partes se ve como muy organizada. No parece que esté simplemente como regada en cualquier zona. Lo más alejado sí se ve, pues que hay pocos, pero por lo que puedo ver están como muy organizados los puntos. Nicole, Nicole Lesmes, ¿qué tienes que decir a esa respuesta del compañero?
Es la nota del quiz de hoy. Y para quienes nos ven, también hagan el ejercicio. Nicole, Sí, señor. No, pues yo también pienso lo mismo, la verdad. no te oigo. ¿Ahí me escucha? Qué pena. Un poco más o menos. No, ¿Y pues qué que nos yo también decías? pienso lo mismo del compañero, lo que dijo anteriormente. Es decir, que hasta ahora llevamos 2 ceros en los quizzes. Perdón, quienes nos escuchan, no es cierto, es una broma que yo les hago a mis estudiantes. Mariana Sepúlveda, ¿Y profe? la distribución de... Sí, dime. No, nada, profe, que sí. ¿También para ti la distribución es homogénea? No, profe. Pues están Entonces, explícate. distribuidos, pero pues los vemos como por grupos. Explícate más, por favor. Em, pues mayoritariamente hacia el centro, pero em, pues sí, como por grupos. Alguien, para no seguir a dedo, y excúsenme, pero es bueno que estén atentas y atentos en las clases, ¿quién puede decirme algo sobre la distribución? No se fijen ya que sí, que en el centro hay muchos casos, pero es que yo veo en otras partes agrupaciones donde hay también muchos casos. Brian, por favor, comenta. No, no sé si se escucha porque estoy al lado del centro. Escucha, y muy bien. Vale, que yo siento que, o sea, a las muertes se distribuyen alrededor de las bombas de agua. Sin embargo, pues es curioso que alrededor, en las X, no es tanto. Entonces, digamos un poco con lo que decían los compañeros de que se iba un poco al centro. Pero pues en el centro está la bomba de agua, que supongo que es eso. O sea, como la bomba de agua principal podría ser alrededor donde se dan las muertes. ¿Y qué opinas de, no sé si se ve esto, confírmeme si se ve esto que yo veo, pero creo que ustedes no ven este puntero? En este barrio, por ejemplo, miren, arriba de la diapositiva, aquí hay muchos casos, no están en el centro. Por aquí hay una serie de aglomeración de casos. No sé si me ven el puntero, confírmenme. No, señor. No se ve nada. Voy a eliminar el puntero. No, profe. Porque yo sí lo veo, pero si ustedes observan aquí la calle esta de abajo, la Bremen Street, si ustedes ven entre Bremen Street y la del centro que es Broad Street, ustedes ven que hay como acumulaciones, agrupaciones que están más o menos cerca de X bomba. La pregunta que hice al inicio y que cogió desconectados, quién sabe, por allá haciendo que a varias de ustedes les dije, ¿la distribución es homogénea o heterogénea? Y respondieron varias preguntas que es homogénea. Pero entonces, Brian, ¿es homogénea o no es homogénea? ¿Qué es lo que se ve a simple vista? No, no es homogéneo. Se ve No, que no es. de la bomba de la Broad Street pareciera, pues no sé, intuyo que está contaminada con la influenza, creo que estamos hablando. Cólera. Cólera, perdón, sí. Eh, entonces, por favor, las personas que intervinieron antes, aquí no hay nada de homogéneo. Es heterogéneo, claro, con algunas agrupaciones, que el círculo rojo al principio pues les dio la pista, no debería ser así, porque es una animación que vendría después, pero hay otros sitios lejanos donde hay casos agrupados, pero lo interesante es que ahora que volvimos a tener la atención de todo el grupo, sí la mayoría de los muertos estaban ubicados en cerca a Broad Street. Si ustedes van arriba a Oxford Street, ven que hay 3 bombas y casi no hay muertos cerca a Oxford Street. Y entonces el estudio, la pilera de Jon Snow, miren el mapa que hizo. Estamos hablando de 1800, me devuelvo, de 1848 y 54, y no se sabía todavía, no habían aparecido los microorganismos. Y entonces les cuento el cuento a la audiencia de qué era lo que pasaba. Estas bombas estaban administradas por, en su momento, digamos, 3 compañías de carrotanques que traían el agua. Y ustedes saben que Londres está
a ambos lados del río Támesis. El río Támesis para esa época era putrefacto porque todo se vertía a él, incluidos los muertos, los animales, las basuras y todas las aguas residuales. Y entonces las compañías de agua en carros cisternas tirados por caballos, en las compañías de estas bombas donde se encontró que no había casos de mortalidad, eran compañías que se iban unos millas al norte de Londres, es decir, más arriba del flujo del río Támesis, y entonces, ¿cómo era la calidad del agua que esas compañías montaban en sus carros cisternas y traían a sus bombas? ¿Cómo era esa agua? Comparada con la de las compañías que tomaban el agua más cerca de Londres. Cualquiera al azar, por favor. ¿Cómo era la calidad del agua el agua que tomo a 10 kilómetros antes de Londres y la que tomo cuando está pasando el agua, el Támesis por Londres? ¿Cómo es la calidad de esa agua? Santiago. Pues, profe, yo supondría que mientras más lejos esté de las zonas pues urbanas o donde vive la gente, más limpia estará, Por ya supuesto. que pues la gente suele verter desechos o bañarse incluso ahí, defecar, bueno, todas esas cosas. Mientras más lejos de la población, más limpia será. ¿Sí? Parece tan lógico hoy porque somos eh, personas del siglo XXI, pero esta población no tenía por qué saber eso. Y claro, entonces esa bomba del centro de Broad Street era de una compañía que, voy a exagerar, casi que tomaba el agua ahí del puente donde está la Torre de Londres, o sea, era agua totalmente contaminada, y aunque podía hacérsele algún grado de filtrado o lo que fuera, el Vibrio cholerae es chiquitico y no logra ser filtrado con los filtros de la época. Entonces, los aportes de John Snow a la epidemiología son abrumadores porque empieza a acercarse, recuerden esa flecha de la causa y el efecto, que querían que fuera lo más cortica posible, él ya se acercó y dice, es algo que está en el agua y es algo que viene de las heces. Está cerquitica de encontrar el agente causal. Y por eso el estudio de John Snow, quienes hacemos posgrados en salud pública o en asignaturas de este tipo, enseñamos eso porque es muy clave. Aquí me salté una diapositiva, pero me interesa pasar a lo que estaba pasando en Alemania y en Francia. Alemania y Francia colaboraban mucho en términos de salud. Había muchas personas estudiando la causalidad, no solamente médicos y médicas, sino químicos, químicas, biólogos, biólogas, eh, estudiaban lo que estaba pasando en términos de la causalidad. En el 1840, muy famoso, Jacob Henle formula los principios sobre la determinación de la causa microbiológica de las enfermedades. Es el primero que plantea que hay hongos que son agentes causales de enfermedad. ¿Por qué los hongos primero? Porque son grandes, porque se pueden ver, porque el moho del pan se ve a simple vista, porque notaban que si la gente se comía algo con moho se enfermaba. Entonces, descubre por observación que los hongos son agentes de enfermedades, hace los estudios sobre putrefacción con y sin aire y empieza a tener los primeros indicios de que esos corpúsculos eran unos seres vivos que hoy llamamos microorganismos en general. Louis Pasteur, que era químico, durante 33 años en la Academia de Ciencias Francesas estudiaba y estudiaba y estudiaba. No es que de la noche a la mañana descubrió lo que todos sabemos o todas. Él empezó estudiando fermentación alcohólica, daba clases, estudiaba los hongos y describió ya vía microscopio el Penicillium glaucum y la asociación de este con el proceso de fermentación. Y de este proceso, esta palabra la conocemos quizá la mayoría, se deriva el término de pasteurización. Más adelante Pasteur va a hacer otros descubrimientos. La famosa anécdota que también les he dicho con la clase anterior como la de Newton, pueden ser asociaciones fantasiosas que han hecho
los historiadores, pero le sirven a uno para entenderlo. ¿Alguien recuerdan cómo se descubre la penicilina? ¿Recuerda alguien ese cuento? Alguien diga no tenemos ni idea, o sí, algo he oído, para que el video no se torne con... Pues acabo de buscar, profe. Dale, ves que está bien. Dice, Eso es en internet. la penicilina fue descubierta accidentalmente por el científico escocés Alexander Fleming en septiembre de 1928, cuando observó que un moho contaminaba una placa de cultivo bacteriano y había inhibido el crecimiento de las bacterias alrededor de la colonia del moho. Este hongo, identificado como Penicillium notatum, Sí. producía una sustancia antibacteriana que fue llamada penicilina. Así. Perfecto. Todo eso es gracias o se produce gracias a los estudios de Pasteur, que ya había estudiado otros de la familia de este Penicillium, y él, después de 30 años, intentaba ir a la Academia Francesa de Ciencias a publicar sus teorías, a dar lecciones magistrales para que lo aceptaran, y lo abucheaban, lo sacaban de todas partes. Lo que termina pasando, él después se va al Instituto Alemán. El Instituto Alemán hoy tiene el apellido de alguien que veremos ahora, K-O-C-H, Koch, del bacilo de Koch. El Instituto de Salud Pública de Alemania se llama el Instituto Koch. Y más adelante, ¿cómo será la importancia de Pasteur? Que hoy todavía el instituto más grande de salud en Francia se llama el Instituto Pasteur. Entonces, Pasteur, después de muchos años, empieza una epidemia de mortalidad de ganado vacuno. Llaman a todo el mundo para que intente ver qué es lo que le pasa a las vacas, porque se están muriendo, y es Pasteur quien termina yendo, y quien termina, después de hacer mucha observación, termina comprobando que había unas vacas o unos hatos ganaderos en los que el dueño de las vacas había hecho algunos ejercicios de inocularles lo que producían las úlceras o las heridas de otras vacas. Podía macerar lo que venía de las costras, y se lo daba de comer a las vacas, o se lo obligaba, y esas vacas eran resistentes a lo que las estuviera matando. Pasteur publica eso, y finalmente, después de 30 y pico de años, es aceptado como miembro de número de la Academia de Ciencias Francesas, y ya después se volvió un hombre de una notoriedad extraordinaria. Y lo que nos interesa para el día de hoy es que el fenómeno de la pasteurización, lo pueden buscar, pero yo lo voy a decir de una vez, es que yo le subo la temperatura a una sustancia y luego abruptamente la bajo, y entonces las bacterias que hay en la leche, por ejemplo, por eso dice leche pasteurizada, o algo que está pasteurizado, es un alimento al que se le cambió bruscamente la temperatura, y ese cambio abrupto, pues no tanto para que avinagre o deteriore el producto, produce que las bacterias exploten y mueran, y entonces por eso uno tiene la seguridad de que ese que está tomando no le va a producir una enteritis, una gastroenteritis. Y esto no quiere decir que uno esté en contra de que, por supuesto, hay que hervirla en la casa, que la gente, digamos, que tiene su vaquita y ordeña la vaca, esa leche, por más que la gente se limpie, está contaminada con bacterias del ambiente, de las manos, de la urea de la vaca. Es imposible que no esté contaminada, pero se hierve, y aunque no es pasteurización, hervirla es aún mejor. Mata todo lo que hay ahí, y entonces la leche, después de que queda hervida, ya puede ser tomada. Porque hay una discusión muy grande, ya pasó en este país, y es que no se puede vender leche que no esté pasteurizada. Pero el pequeño productor, el que tiene 4 vaquitas, pues no tiene una planta donde pasteurizar la leche. Entonces esto es porque las grandes transnacionales, entonces miren cómo entra el determinante económico, quieren sacar del mercado al pequeño lechero, o garantizar que le tiene que vender a él la leche
al precio que le diga y sacarlo de la competencia, porque ya hay en Colombia una ley que no se puede vender en ninguna parte, puede que de casa a casa sí, pero en un negocio no se puede vender leche no pasteurizada. Bueno, cierro ese paréntesis. Y abajo, entonces, otro señor muy famoso, y hay un producto que no voy a decir el nombre porque nos censuran el canal, pero el nombre del señor sí lo puedo decir, apellidado Lister. Lister se apoya en los estudios de Pasteur y es el gran padre de la bioseguridad. Es el señor que se inventa que hay que limpiar, sanitizar, es el término de hoy, las salas de cirugía una vez que se hace que termina la cirugía. Muchas veces en esas cirugías había personas con unas grandes infecciones o quedaba contaminada. Entonces Lister es el papá de la sanitización de los quirófanos, y es lo que hacemos si ustedes entran a las clínicas o quienes nos escuchan cuando van a su atención, sobre todo en odontología, ven que hay una serie de rituales mediante los cuales garantizamos que en esa atención clínica, odontológica o la que sea, quirúrgica, en un quirófano, no, por lo menos de parte nuestra, no va a haber riesgo de que entre una infección a la herida que estamos de pronto abriendo en ese caso. Dejemos por ahí eso y concentrémonos en esta diapositiva muy interesante. Miren todos los años que pasaron. En 1878 Pasteur publica su memoria llamada La teoría de los gérmenes y su aplicación en medicina y cirugía. Cómo se carteaban o viajaban en diligencia de una ciudad a otra. Él era muy amigo de Robert Koch. En el 82, Robert Koch señala la micobacteria. Las micobacterias son las más grandes de las bacterias, ya se dejan ver a un microscopio no tan desarrollado, y la asocia a la micobacteria como causa de la tuberculosis. Entonces miren cómo en esta década empieza a haber una gran aparición de asociaciones. Recordemos lo de Claude Bernard y del positivismo, causa-efecto, aquí la enfermedad, y aquí van a empezar a descubrir por el microscopio diferentes hongos y bacterias, parásitos, y más tarde, porque son más pequeñitos, no se dejaban ver aún, los virus, y a cada enfermedad le empiezan a encontrar un agente causal. ¿Qué va a suceder? Sigamos leyendo, de 1880 a 1898, casi que se descubren todos los organismos causales de las enfermedades infecciosas, comenzando por el bacilo del tifo, acuérdense que hay la fiebre tifoidea, la tuberculosis, y concluyendo con el de la disentería, que es otra forma de llamar a la infección por el cólera, se llama disentería. Se expanden los procesos de Lister de asepsia y antisepsia, y si nos ubicamos con el inicio del video anterior, donde hablábamos del paradigma multicausal de la antigüedad, que tenía los 4 elementos que mencionamos, y uno de los elementos, el último, era multicausalidad. Durante siglos, lo hemos repetido a la saciedad, el mundo comprendía que el proceso de enfermarse y morir era multicausal. Pero el hecho de que se produjeran todos estos descubrimientos a la luz de esa corriente llamada el positivismo, es decir, lo puedo ver, lo puedo medir, terminamos concluyendo lo que Newton había dicho antes, y es que hay unicausalidad. Y esto reduce, por supuesto, reduce completamente la mirada de lo que se había dicho en lo que hemos expuesto en el video de hoy sobre los determinantes sociales, económicos, políticos, etcétera. Y aquí lo que importa es encontrar el bichito para poderlo eliminar. Y entonces, en la causalidad lo van a ver, o lo están viendo, o ya lo vieron. En la lectura de Adriana Moiso atraviesa por momentos en que se vuelve a la unicausalidad. Vamos a avanzar. Vamos a dar unos brincos enormes para poder terminar hoy, ojalá, portas de los determinantes. Vamos a ubicarnos ya pasó la Primera Guerra Mundial, estamos en Estados Unidos en el año 1933, en Massachusetts. Bigelow y Lombard, del Departamento de Salud Pública de Massachusetts, empiezan a realizar investigaciones intensivas sobre la epidemiología del cáncer.
¿Por qué esto? Porque si a finales del 1890, inicios del 900, se están descubriendo todas las causas de microorganismos, hay un gran grupo de enfermedades a las que no les habíamos puesto cuidado todavía, que son esas enfermedades crónicas no infecciosas, las metabólicas, las del cáncer, pero un grupo de personas se dedica a empezar a estudiar la causalidad de esas enfermedades. Pero mire, nos demoramos. Hasta 1933 empiezan a utilizarse investigaciones para tratar de, primero, cuantificar, clasificar y luego la etiología de los diferentes cánceres. Ese mismo año publican este texto en inglés que incluye uno de los primeros estudios que pueden ver en este canal. Hay una clase dedicada solo a ese tipo de diseño epidemiológico que se llama el estudio de casos y controles, para quienes estén interesadas o interesados en epidemiología, en diseños epidemiológicos. En el canal encuentran un par de clases dedicadas a esto y demostró la relación entre el consumo de tabaco y el cáncer de la cavidad bucal. Miren la importancia de la odontología en el avance de la epidemiología, porque la exposición a la alta temperatura y a los más de no sé cuántos, 300 cancerígenos que hay en el humo del tabaco, terminan produciendo no solamente cáncer pulmonar, sino también cáncer de la cavidad oral. Entonces, miren cómo es importante para quienes son odontólogas y odontólogos en formación, como les he insistido en las clases, la formación en ciencias básicas, el conocimiento preciso de la anatomía, de la patología, fisiología, farmacología, y todas las básicas que van a ver de aquí en adelante o que nuestros oyentes eh, están cursando en sus universidades, pues tienen todo que ver con la formación disciplinar que viene más adelante, porque nos permite comprender ese tipo de situaciones de interés de nuestro sitio, en este caso de estudio, que es todo el sistema estomatognático. En el año 46 se funda el instituto que será como el Koch o el Pasteur o el instituto que hay en Inglaterra, que ese sí creo que no tiene nombre de persona. En el 46 se funda en Estados Unidos algo muy famoso que seguramente la audiencia ha oído, sobre todo en la pandemia de la COVID-19, que es el Centro de Enfermedades Transmisibles. O sea, ahí dice communicable, pero es transmisibles, conocido como el CDC, muy famoso en todos los documentos, que el CDC dijo, que el CDC publicó, etc. La agencia de guerra, Malaria Control in War Areas, se transformó en ese Communicable Disease Center, que en la actualidad ha cambiado el nombre, pero que es el que se ocupa del estudio de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, pero también de estas nuevas, de las no infecciosas. Aquí vamos a tener un resumen muy apretado. Esto en epidemiología se hace clase por clase, pero en determinantes lo hacemos rápido. Es la era de la epidemiología de las enfermedades crónicas. En el 50, ya estamos aquí a la puerta de la esquina, a la vuelta de la esquina. Doll y Bradford Hill publican su trabajo sobre el hábito de fumar y el carcinoma de pulmón. Miren cómo nos estamos acercando a la causalidad de los cánceres. El más prevalente o el más común era ese, el cáncer de pulmón. En el 53, dos señores de apellidos Liebel y Clark van a proponer un paradigma que sigue vigente, aunque maquillado, que se llama la historia natural de la enfermedad. Recuerden, en la clase de hoy, al inicio dijimos que Claude Bernard hablaba del proceso, que quería ver la secuencia de los eventos en el tiempo. Pues miren, después de años, Liebel y Clark dicen, no, es que la enfermedad tiene una historia y tiene unos pasos que ocurren, ya los vamos a ver. Mientras acabemos de leer la diapositiva, en el 63 Goldberg y Morrison publican su trabajo Ya nos fuimos al dominio de lo mental, no se puede ver, sobre la esquizofrenia. En el 70, estamos, para mí ya había nacido, McMahon y colaboradores publican su trabajo sobre el riesgo de cáncer de mama, empiezan a hacer una serie de descubrimientos de qué cosas estaban asociadas al cáncer de mama,
y se van dando cuenta, no sé si él, puede que yo esté aquí interpolando cosas que sé, pero se empezaron a dar cuenta que, por ejemplo, el hecho de que las mujeres se afeiten las axilas y que usen desodorantes que son químicos, en esa época no eran controlados como hoy, producía el ingreso de esos químicos cancerígenos y producían, entre otras muchas cosas, porque hoy sabemos que hay muchas causas genéticas, pero empezaron a encontrar asociaciones sobre eh, X cosas que hacían las mujeres o que observaban y el cáncer de mama. En el 77, estos dos autores, Romeder y McWhinney, publican su trabajo sobre años de vida potencial perdidos. Esto va a cobrar mucha importancia para el curso de epidemiología, para el curso de salud pública, pero por ahora sepan que en esos años estamos en la gran explosión de la causalidad de las enfermedades crónicas no infecciosas, sean de tipo biológico o del dominio mental, comportamental. Aquí tenemos los señores que habíamos mencionado antes, Bradford y Hill, hablan de estos 9 criterios para determinar si algo es el agente causal de algo que es de mi interés. Voy a dejarla un momento, léanlo. Bien, dejamos unos segundos ahí en silencio para que la audiencia pueda leer los principios o criterios de Bradford y Hill para evaluar la causalidad. Durante muchos años, quienes nos formamos como salubristas, epidemiólogas o epidemiólogos, si una enfermedad no cumplía con los 9 criterios de Bradford y Hill, esto que estoy pensando que es la causa se tenía que descartar como causa. Pero si leemos, podemos volver sobre ello la semana entrante en la universidad. Hay algunas enfermedades que no cumplen con los 9 principios y por eso esto se puso después en tensión, en mucha discusión, y aunque es algo que fue clásico, se ha ido abandonando porque en algunas enfermedades no se puede cumplir con eso. Este es un esquema que tomo prestado del profesor Jaime Breil, el médico ecuatoriano famosísimo que están, para quienes nos oyen pueden buscar, hay muchas conferencias en internet, Jaime Breilh, Jaime Breil, es el papá, el padre de la epidemiología crítica latinoamericana y de la determinación social de la salud de enfermedad, junto con aportes, por supuesto, no solo él, de aportes de teóricos y teóricas brasileros, ecuatorianos, mexicanos, bueno, también europeos, pero me importa ahora que veamos esto de la historia natural de la enfermedad que mencioné de Libel y Clark, muy famosos. Entonces, miren acá, hay en la parte superior de la diapositiva, tenemos una cosa que se llama el periodo prepatogénico. Pero si bajan y ven este triángulo azul, hay 3 iniciales borrosas, las voy a leer. MA es medio ambiente, A es agente y H es huésped. Y esto tiene forma de triángulo. Tiene esa forma y eso se volvió famosísimo, se le denomina la tríada, por triángulo, la tríada epidemiológica. Es decir, que la combinación en diferentes dosis o en diferentes maneras de un agente causal, químico, microbiológico, comportamental, lo que sea, el huésped susceptible, yo, cualquiera de nosotros, y el medio ambiente, ya por lo menos apareció el ambiente, todo lo que está fuera de mí era el medio ambiente, el chiste es, ¿y dónde está el otro medio? Pero bueno, el medio ambiente se incorpora y hay una serie de cosas que veremos después, que son precisamente los determinantes, que suceden que hagan que tú te enfermes. Y entonces aquí ustedes ven de abajo para arriba, entrada de la gente, adaptación y multiplicación, cambios tisulares y una infección subclínica que yo la podría descubrir si le saco sangre o si le tomo un tejido, pero a simple vista, si me examina un médico o médica, no va de pronto a encontrar nada porque estamos en el periodo llamado de incubación, que está aquí encima de la línea roja llamada horizonte clínico y con 2 flechas rojas,
Aquí, pues, de acuerdo a todo esto, a la combinación de estos factores, hablaremos de la severidad de la información. Si seguimos subiendo, ya por encima de la línea roja del horizonte, ya empiezo yo a ver o a sentir como paciente signos: inapetencia, decaimiento, apatía, baja de peso, sigo para arriba, fiebre, tos, estornudo, diarrea, secreciones, sigo, eritema, postración, incoordinación, pérdida de la condición o conciencia, otros más severos. Va avanzando con esa flecha roja que ven arriba, caso clínico, y en diagonal con la flecha roja el curso de la enfermedad, y yo puedo llegar a un estado crónico. Por ejemplo, el principal ejemplo es el VIH o el cáncer controlado, o tengo una enfermedad crónica, la diabetes, todas las ligadas con las hormonas, o puedo morir. Ahí ven al final arriba la muerte, pero también abajo, debajo del horizonte clínico, vemos que mientras tanto hay una respuesta del huésped, una recuperación, una convalecencia, y yo puedo pasar a ser portador, como en el caso del VIH. Portador es una palabra que ya no usamos, pero es que yo tengo en mi cuerpo el agente causal, pero estoy controlado en este caso porque tomo los medicamentos antirretrovirales, y entonces esto es demasiado potente frente al poder explicativo de las enfermedades, y sigue todo el hilo del positivismo del que hemos hablado en esta charla, y por eso es difícil, como veremos en las otras conferencias, y como leen en el texto de Adriana Moiso, hacer el debate desde la perspectiva latinoamericana y la anglosajona de los determinantes a este paradigma tan fuerte es muy difícil. Y por eso entramos en contradicciones, en discrepancias, en choques, y ustedes lo van a empezar a notar o ya lo han notado en la universidad, donde los profesores y profesoras nos vamos agrupando, y no es gratuito que este curso esté ofrecido por el Departamento de Salud Colectiva, donde estamos profesoras y profesores que nos hemos inclinado por formarnos con posgrados, maestrías, doctorados del área humanista social, sin perder la esencia de odontólogos, odontólogas o la carrera que tú tengas. Cuando te especializas en esto que nosotros nos especializamos, pues tenemos una postura de tensión frente a la explicación tan positivista, usando el concepto de Comte, de la salud y de la enfermedad. Y eso se nota en diferentes momentos de la vida cotidiana en la universidad, en la facultad, en el momento de atender los pacientes. Bueno, iremos mostrando ese tipo de contradicciones, y la audiencia podrá también en su propia vida encontrarlo. Cuando llega a una consulta médica, la manera como le tratan, cuando llega a unas urgencias, la manera en que perdemos la autonomía sobre nuestro cuerpo, no podemos hablar, la pastilla nos la dan a la hora que diga el médico, si a mí me da dolor de malas. Es decir, hay una tensión constante eh, que discutiremos durante el resto del semestre, y que podrán quienes ven esta conferencia en otras conferencias del canal. Como dicen todos los youtubers, no recuerden suscribirse y activar la campanita. Ayer hubo pocas suscripciones al canal. Les pido por favor hoy, suscríbanse al canal, denle like, abran las charlas que les parezcan interesantes, para que el algoritmo me suba un poco en la lista de visibilidad de personas que estén buscando discusiones sobre estos temas. Eso ocurrirá cuando yo le ponga un nombre al video que subamos al canal de YouTube, y la persona hace una búsqueda, por ejemplo, determinantes. Le va a aparecer el algoritmo que yo tengo varias charlas donde aparece la palabra determinantes. Entonces, reitero la petición hoy formal de que se suscriban a mi canal. No tiene ninguna consecuencia para su vida cotidiana, pero para la mía sí. Y si activan la campanita, también le pueden decir algunas notificaciones o todas. Igual yo no publico muy seguido, no va a ser un estorbo para que esté molestándoles en su celular, y lo mismo para quienes nos oyen. No solo vean el video, disfruten y aprendan, sino que se suscriban, y por supuesto compartan la información de este canal, porque es para eso. Yo pago una suscripción a YouTube, pero es libre para quien quiera ver los contenidos. En esta diapositiva, retomando la historia natural de la enfermedad,
entrando en la recta final de la clase de hoy. Tenemos aquí en este lado de la diapositiva la salud en color azul. Puede ser óptima o estar disminuida. Y abajo en letra negra van a encontrar las acciones que desde del paradigma positivista de la historia natural de la enfermedad yo puedo hacer para contrarrestar. Entonces, mientras la salud está óptima o empieza a disminuirse, yo puedo hacer cosas, debo hacer cosas. Se llaman prevención primaria, que se dividen en fomento a la salud, que sería todo lo que hago genérico para que la gente tenga mejor salud, o protección específica frente a una enfermedad específica. Entonces retomemos lo que dijimos en clases anteriores, y si no lo dijimos, lo digo hoy. Por ejemplo, para la caries dental, entonces usamos el flúor. El flúor en barniz sobre los dientes, o el flúor en la leche, o el flúor en la sal, o el flúor en el agua de los acueductos. Ahí estoy anticipándome a una enfermedad en particular, la caries dental. Fomento a la salud es, por ejemplo, que haya saneamiento del agua, que haya cursos sobre hábitos de higiene, sobre comer saludable, etc. En la parte de la mitad tenemos la prevención secundaria, donde podemos hacer un diagnóstico temprano, ojalá, o si ya está más adelante, pues el diagnóstico no será tan temprano y la posibilidad de que la persona termine muy mal o muerta es alta, pero aún en ese último bloque donde dice prevención terciaria, aún podemos hacer, el paciente llegó o la paciente llegaron mal al hospital, yo todavía puedo hacer ahí cosas, debo hacer. ¿Qué hago? Diagnostico, atiendo y rehabilito. Y entonces, si ustedes ven el esquema de formación en odontología de aquí en adelante, ustedes van a ver que en las clínicas, sobre todo hacen eso, rehabilitan. Pero miren el momento del proceso en el que están, al final. Y casi toda la concepción de la enseñanza de la odontología lo hago como una generalización reduccionista, no aplica para todas las facultades del país, pero la mayoría de los contenidos que ven están enfocados a esta última fase, a la rehabilitación. Mientras que las acciones anteriores de la prevención secundaria y de la prevención primaria están dejadas en una o dos asignaturas y generalmente la responsabilidad es de nuestro departamento o de departamentos del área social en otras universidades y no se le da el peso. Aquí veo 3 columnas. Deberían ser 33%, 33% y 33% el peso de las asignaturas de cada una de estas columnas si es que decidimos seguir este esquema. Pero les voy a poner esa tarea, cojan la malla curricular de sus facultades, de sus carreras, de quienes nos estén oyendo, de lo que estén estudiando, y miren las asignaturas y vean la proporción de las asignaturas del área social frente a las asignaturas más de las básicas y biomédicas y de las que son de tipo rehabilitador. Entonces van a darse cuenta que hay una tensión, por supuesto, entre las escuelas de pensamiento a nuestro interior, de los que tenemos una mirada más holística, como el paradigma de la antigüedad, con quien dice, no, a mí me interesa, y si se ubican en esta diapositiva, no puedo encontrar el puntero, pero separan donde dice ingreso del virus. En el paradigma que he venido explicando en la charla de hoy, interesa es pararme ahí, que no ingrese el virus, por ejemplo, con el brote de fiebre amarilla o con la COVID-19. Entonces, debo hacer algo para interrumpir la cadena aquí, cerquita a la ocurrencia de la enfermedad. Si leen debajo de esa flecha negra última, donde dice ingreso del virus a enfermedad, debajo dice nexo causal último, pero es una visión simplista de comprender la enfermedad. Mientras que si se van de para atrás, este es un esquema también de Jaime Breil, lo tomo de una de sus conferencias, si ustedes ven hay una serie de bolitas verdes que serían factores en el pensamiento más antiguo, factores causales. Si ustedes ven, sigan la ruta que quieran. FX a FX, este afecta a uno, luego afecta al otro, pero afecta a unos intermedios. Hay una gran conjunción de asociación de factores. Y si ven arriba, este es un ejemplo que el profe Jaime usa, la clase social aparece por fin, pero aparece como un factor más.
Él a este esquema lo llama, hagan de cuenta que se pararon con un dron encima de una mesa de billar y esas cositas verdes son las bolas de billar. Jaime Brel llama esto el esquema causal de la mesa de billar. Por supuesto, es un esquema plano y aunque hay relaciones, no deja ver la topografía o el 3D de lo que serían las causas y las relaciones entre las causas, que es la propuesta que hará la medicina social latinoamericana, donde, como ya dije, Jaime es uno de los principales expositores, y entonces viene una tensión en eso que han leído de Adriana Moiso, de las cajas negras, de la epidemiología de Krieger y de la aproximación que está aquí al final, histórico-social, que es donde va a estar aquí en la parte final, en el último cajoncito, donde dice relación causal abajo, dice determinación. La enfermedad como fenómeno poblacional causado y o determinado a múltiples niveles desde procesos complejos. Entonces, en este recorrido que hemos hecho, en esta video, en esta clase de hoy, ya estamos en los debates contemporáneos. Vamos a dejar por tiempo, pero no se me desconecten aún, vamos a dejar por tiempo y respeto al horario de los estudiantes de este curso, pero el recorrido fue súper interesante. Arrancamos con la Revolución Francesa y terminamos con el modelo de la mesa de billar de Jaime Brel, que nos deja la puerta abierta para hablar de determinantes y luego para hablar de determinación social de la salud de enfermedad. Amigos, amigas, amigues, donde sea que nos vean, en el momento que nos vean, escuchen, suscríbanse al canal, encuentran una serie de videos muy interesantes sobre distintos temas del proceso de salud de enfermedad, de los determinantes, temas de un curso de epidemiología bellísimo, temas de epistemología, temas de VIH-Sida, bueno, temas varios, exploren el canal. Es gratis por ahora, aprovechenlo, vean las presentaciones que les llamen la atención, como Cuchituber, que me denomino yo. Dejen su like, dejen sus comentarios en los videos que estén viendo. También es una manera de que el algoritmo me suba. Si dejan un comentario, aunque sea en diferido, a cualquiera de los videos, gracias por los memes, me permiten salir del fango donde YouTube nos pone. Entonces, queridas, queridos, querides, ha sido muy retador, pero muy lindo este módulo. Espero que haya sido suficientemente motivador para que lean el texto de Adriana Moiso. A quienes nos escuchan, vamos a ligar en la parte de abajo en comentarios. Vamos a hacer una liga, un link al texto de Adriana Moiso para gente que diga, bien, ¿de quién es que está hablando el profe? Entonces les dejamos una liga cuando esté el video publicado. Y por ahora me despido. Hasta pronto para todas y todes. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias.